El altar de muertos estaba casi listo en flores de cempasúchil, formando un camino luminoso, velas alineadas esperando la chispa del fuego, y retratos antiguos que cada año se desempolvaban para honrar a los que ya no estaban. Pero esa tarde, antes de encender la primera vela, la abuela Mercedes, 80 años cargados de silencios y recuerdos, tomó aire y colocó sobre la mesa 3 piezas que parecían comunes, pero que juntas se transformaban en dinamita Ann. Una foto en blanco y negro, donde su difunto esposo aparecía con el mismo traje en 2 bodas distintas. Un recorte de periódico felicitando por su enlace en León, el mismo día en que en casa se celebraba su aniversario en Oaxaca. Y un protocolo notarial hallado al vaciar un ropero, que dejaba una casa a hijos de primera nupcia, cuyos nombres nadie había escuchado jamás. La familia, reunida como siempre frente al altar, no entendía todavía el peso de lo que estaba por escuchar. ¿Alguna vez imaginó que un altar, símbolo de unión y de memoria, podría convertirse en el escenario donde una verdad escondida medio siglo reventara como trueno? Los nietos se miraban desconcertados. La Mayo Ere, que había ayudado a escanear las fotos y a organizar los papeles, sabía que algo no cuadraba en el número de serie al dorso de la foto. Coincidía con 2 órdenes de revelado del mismo día, pero bajo apellidos distintos. Lo que parecía un simple detalle técnico, ahora gritaba una doble vida imposible de seguir ocultando. Mercedes, con la voz serena, pero los ojos húmedos. Ablón, su abuelo, no fue un hombre de un solo hogar. Tuvo 2 familias, y yo lo supe más tarde de lo que debería. En la sala, el aire se volvió pesado, como incienso sin aire. El altar, que siempre había sido un refugio de recuerdos dulces, se transformaba en tribunal silencioso. Y mientras las velas esperaban encenderse, los nietos entendieron que esa noche no solo honrarían a sus muertos, también tendrían que enfrentar a los vivos a través de nombres, fechas y firmas que ya no podían ignorarse. Mercedes había nacido en un barrio humilde de Guanajuato, en una casa de adobe donde las paredes guardaban el olor a leña y maíz recién molido. Se casó joven, convencida de que el matrimonio era la ruta segura hacia una vida tranquila, y durante años sostuvo el hogar con disciplina y fe. Cada día de muertos era su fiesta más sagrada. Ann preparaba pan de yema, ponía retratos en marcos de madera y contaba anécdotas del abuelo como si fueran parábolas familiares. Para los nietos, él había sido el hombre trabajador, el que aparecía en fotografías con su sombrero de fieltro y esa sonrisa discreta. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esas sonrisas había secretos que Mercedes cargaba como quien lleva un costal de piedras. Con el tiempo, aprendió a repetirse frases como las cosas eran diferentes antes para acallar las preguntas que nacían en su interior. Y en esa repetición construyó una fachada sólida, hasta que los documentos dispersos comenzaron a hablar por sí solos. Entre los reunidos aquella tarde estaba Ernesto, el hijo Mayo R., que desde siempre había sido el más escéptico. Con el ceño fruncido y los brazos cruzados, no tardó en interrumpir a mamá. ¿Otra vez con esos papeles viejos? Los muertos no regresan. Y lo que pasó, pasó. Su incredulidad era un muro contra el que chocaban las palabras de Mercedes, pero también una forma de protegerse. Aceptar la posibilidad de una doble vida del padre significaba derrumbar el pedestal donde lo habían colocado. Ann, la nuera, con gesto incómodo, lo secundó a no vayamos a arruinar el altar con chismes de periódico. Pero la nieta, decidida, alzó el recorte amarillento donde las felicitaciones de boda aparecían claras y con fecha inconfundible. No son chismes, tía, son pruebas, respondió. El contraste era evidente mientras unos buscaban callar para conservar la calma del ritual, otros exigían ponerle nombre a las sombras. El altar, antes refugio de unión, se convertía en escenario de disputa. Mercedes sabía que, si no avanzaba ahora, nunca más tendría la fuerza para abrir la herida. La nieta extendió la fotografía en blanco y negro sobre la mesa, y todos se inclinaron para observarla. Allí estaba el abuelo, impecable con un traje oscuro y un clavel en la solapa. El problema era que esa misma imagen existía en otro álbum,
supuestamente del día de su boda con Mercedes, solo que en el reverso alguien había escrito León, 1972. El detalle que lo celó fue el reloj de pulsera mismo, modelo, misma correa, misma hora, marcada en la esfera. ¿Cómo puede estar en dos lugares al mismo tiempo?, murmuró uno de los nietos. Ernesto, aún incrédulo, trató de restarle peso. Quizá se vistió igual para distintas ocasiones, pero la nieta no lo dejó escapar. ¿Y las órdenes de revelado con apellidos distintos? ¿Y el número de serie que coincide en las dos copias? El argumento se desmoronaba frente a la precisión de los documentos. Mercedes observaba en silencio, consciente de que cada evidencia arrancaba un ladrillo del muro de versiones que había sostenido durante décadas. El altar, iluminado por la tenue luz de las velas apagadas, parecía esperar que alguien encendiera no solo la llama, sino la verdad. Luego vino el recorte de periódico, doblado con cuidado dentro de una Biblia antigua. Las letras, aunque gastadas por el tiempo, eran claras. Felicitamos a don Antonio por su enlace en León, celebrado este fin de semana. La fecha coincidía exactamente con el día en que la familia siempre había celebrado su primer aniversario en Oaxaca. El corazón de Mercedes se encogió al recordar cómo aquel mismo día había preparado mole y atole para festejar lo que creía era un año de matrimonio feliz, mientras en otra ciudad se publicaban felicitaciones de una boda secreta. La nuera, nerviosa, exclamó: «Anseguro es otra persona con el mismo nombre. No saquen conclusiones». Pero la nieta ya había cotejado la tipografía, el estilo de los anuncios y hasta el apellido del compadre, que aparecía como testigo en ambas historias. «Es él», aseguró. Un murmullo recorrió la sala en incredulidad, enojo, vergüenza. Mercedes, con voz quebrada, añadió apenas un susurro: «Yo también lo supe, pero demasiado tarde». Y esa frase cayó como una losa sobre la mesa, porque confirmaba que el secreto no era una sospecha reciente, sino una verdad guardada a fuego por la propia abuela. La nieta abrió la carpeta donde guardaba el protocolo notarial hallado al vaciar un viejo ropero. El papel, encuadernado en pasta dura y con sellos rojos desvaídos, resumaba oficialidad. En él, el abuelo dejaba como herencia una casa en el centro de León a los hijos de primera nupcia. El silencio se hizo espeso. Nadie en esa sala conocía a esos supuestos hijos. Ernesto, con el rostro encendido de rabia, golpeó la mesa. «Esto no puede ser. Jamás escuché de esos nombres». Pero las letras impresas no admitían duda. Allí estaban 3 nombres completos, acompañados por actas de nacimiento que no correspondían a ningún miembro de la familia presente. La abuela bajó la mirada, incapaz de sostenerla frente al desconcierto de sus propios hijos. «¿Nunca me habló de ellos? Yo solo encontré este documento años después», confesó. El peso de esa revelación caía como un martillo sobre los nietos, que de pronto entendieron que compartían sangre con personas que ni siquiera sabían que existían. ¿Se imagina usted descubrir, en plena mesa familiar, que su apellido está compartido con hermanos ocultos en otra ciudad? La nuera, intentando recuperar algo de control, tomó el protocolo y buscó algún error. Quizá sea un homónimo, quizá no sea él, pero la firma notarial era idéntica a la que figuraba en el acta de matrimonio con Mercedes. Incluso el mismo padrino aparecía mencionado en ambos documentos. La nieta, con tono firme, recordó que había encontrado en los libros parroquiales 2 partidas de matrimonio firmadas por el mismo cura, con fechas apenas separadas por meses y con el mismo compadre actuando como testigo. «No es un homónimo. Es el mismo hombre viviendo 2 vidas», sentenció. Las velas seguían apagadas y el altar parecía esperar una llama que nadie se atrevía a encender. En ese instante, el olor a cempasúchil se mezcló con un aire denso de traición y desconcierto. Mercedes, con lágrimas contenidas, rompió el silencio en «Yo callé porque pensé que era un pecado, pero en realidad fue una vida doble que nos alcanzó a todos». La confesión abrió una herida imposible de ignorar, y la familia entendió que el Día de Muertos de ese año no sería un ritual de nostalgia, sino un ajuste de cuentas con la verdad. Los nietos se miraban entre sí,
divididos por la tormenta que acababa de desatarse. Algunos exigían seguir adelante, buscar en archivos, pedir copias de actas y viajar a León para descubrir quiénes eran esos hijos de primera nupcia. Otros, en cambio, suplicaban detenerse allí. ¿Para qué remover lo que ya pasó?, dijo una de las nietas menores. El abuelo ya murió, y lo único que lograremos es fracturar nuestra familia. El altar, que siempre había sido símbolo de unión, se había convertido en escenario de una batalla emocional. Ernesto, con voz dura, reiteró: no voy a permitir que se manche la memoria de mi padre por papeles viejos. Pero la nieta Mayo Ere, con el recorte de periódico todavía en la mano, respondió con firmeza: no es manchar, es conocer la verdad. ¿De qué sirve un altar si honramos a alguien con un nombre que nunca existió? La sala quedó dividida a los que querían conservar la tradición intacta y los que sentían que seguir callando era prolongar una mentira que pesaba sobre cada ofrenda de flores y velas. Mercedes, con las manos temblorosas, pidió silencio. No traje estos papeles para destruir el altar, dijo con voz quebrada, sino para que la verdad encuentre su lugar entre nosotros. Miró las fotos enmarcadas en el abuelo sonriente, los hijos en distintas etapas, los retratos sepia de generaciones pasadas. Durante años acepté que nuestro altar se levantara sobre un nombre prestado, pero este año no puedo seguir haciéndolo. La nieta Mayo Ere aprovechó ese momento para colocar junto a las velas la foto duplicada del abuelo, esa que lo mostraba con el mismo traje en dos bodas distintas. La imagen quedó allí, como un testigo silencioso de la doble vida. ¿Qué prefieren ustedes?, preguntó la joven. ¿Un altar cómodo o un altar verdadero? La pregunta flotó en el aire, punzante, mientras las velas seguían apagadas. Fue en ese silencio que la familia comprendió que la decisión no era solo encender las llamas del altar, sino también la llama de una verdad que podía quemar o iluminar, según cómo se mirara. La nieta volvió a sacar de su carpeta los documentos parroquiales que había conseguido en la sacristía de Leonan. Eran libros antiguos, con hojas manchadas por el tiempo y la humedad, pero las firmas seguían legibles. Allí estaba la rúbrica del mismo cura en dos partidas de matrimonio, separadas apenas por 8 meses. En ambas aparecía el abuelo como contrayente, con los mismos datos de nacimiento y hasta con el mismo padrino. ¿Lo ven?, dijo la nieta señalando con el dedo. No se trata de una coincidencia. Es la misma persona, casada 2 veces en menos de un año. El hallazgo fue un balde de agua fría. No había manera de justificarlo como error administrativo. El padrino, que todos recordaban como compadre cercano de la familia, había actuado en los dos enlaces, convirtiéndose en cómplice silencioso de la doble vida. Ernesto, desesperado, gritó: ¡eso no puede ser! El cura jamás habría permitido semejante cosa. Pero la tinta sobre el papel no dejaba lugar a dudas. En los libros parroquiales guardaban una verdad que durante décadas se había intentado borrar. Mercedes sintió que las piernas le flaqueaban y se dejó caer en la silla con un suspiro largo. El compadre lo sabía, dijo al fin. Él fue quien me pidió que nunca preguntara más de la cuenta, que confiara en que todo estaba bajo control. Los nietos se miraban atónitos, comprendiendo que lo que habían considerado siempre una amistad entrañable era en realidad parte de una red de silencios. La nuera, visiblemente alterada, intentó defender lo indefendible. Quizás en esos años las leyes eran más flexibles, quizás hubo un error en las actas, pero la nieta Mayo Ere sacudió la cabeza. No son errores, son decisiones. Y esas decisiones nos alcanzan hoy, aquí, frente al altar. En la mesa, junto a las flores, cempasúchil, el recorte de periódico, la foto duplicada y el protocolo notarial formaban un rompecabezas dolorosamente coherente. La sala parecía más pequeña, cargada de una tensión que ninguno sabía cómo liberar. Y en ese momento, mientras todos contenían el aliento, Mercedes comprendió que había llegado la hora de pronunciar en voz alta lo que durante años solo había susurrado en sus rezos nocturnos. Mercedes juntó las manos sobre el regazo, cerró los ojos un instante y luego habló con una claridad que heló a todos ansí. Su abuelo tuvo 2 hogares. Yo lo descubrí cuando ya llevaba años viviendo conmigo. Vi los papeles,
Escuché rumores, pero preferí callar, porque tenía miedo de perderlos a ustedes, de que la vergüenza nos marcara para siempre. La sala quedó muda, nadie masticó pan de muerto, nadie tocó las velas. Los nietos la miraban con un desconcierto que oscilaba entre el enojo y la compasión. El día que encontré aquel protocolo notarial, continuó, entendí que ustedes no eran los únicos herederos, que había otros hijos que nunca conocimos. Guardé el documento en el ropero, convencida de que el silencio era la única manera de protegerlos. Su voz se quebró, pero no dejó de hablar. La nieta Mayo R, con lágrimas en los ojos, se acercó para tomarle la mano. «Abuela, ¿por qué ahora?», preguntó. Mercedes levantó la vista hacia el altar, aún apagado, y respondió Anne. «Porque este altar no puede seguir levantándose sobre un nombre prestado. Porque la verdad pesa más que la costumbre». Las reacciones estallaron como tormenta. Ernesto se levantó de golpe, golpeando la mesa con la palma. «Nos estás destruyendo la memoria de papá». Sus palabras resonaron duras, pero eran más un grito de dolor que de reproche. La hija menor de Mercedes rompió en llanto, repitiendo una y otra vez: «Entonces, ¿quién soy yo? ¿Con quién comparto sangre?». Los nietos más pequeños, sin comprender del todo, se refugiaron en el abrazo de sus padres, mientras la nuera intentaba acallarlos, diciendo: «No hay que dramatizar. El abuelo ya no está para defenderse». Pero la grabación de la confesión de Mercedes no necesitaba defensa. Las pruebas estaban sobre la mesa, frías, rotundas, innegables. El altar, iluminado solo por el resplandor tenue de la tarde que se filtraba por la ventana, parecía observar la escena como un juez silencioso. Y en medio del caos, la nieta Mayo R encendió la primera vela, no como homenaje, sino como señal de que la luz de la verdad ya había empezado a arder, y nadie podría apagarla. La noche cayó sobre la casa, y el altar empezó a iluminarse con las velas que poco a poco encendieron los nietos. Mercedes pidió que, junto a las fotos de siempre, colocaran también un espacio vacío con un letrero que dijera los que faltan. Fue su manera de reconocer a esos hijos de primera nupcia que jamás habían tenido lugar en la mesa familiar. El gesto generó un silencio respetuoso. A nadie aplaudió, nadie protestó, pero todos entendieron el significado. La tradición ya no se sostenía en la comodidad de un relato incompleto, sino en la fuerza de aceptar una verdad incómoda. La nieta Mayo R, con voz serena, explicó a los más pequeños: esto no es para dividirnos, es para que nuestro altar sea verdadero». Ernesto, todavía dolido, se acercó con el ceño fruncido, pero en vez de discutir, tomó una flor de cempasúchil y la colocó en el espacio vacío. Era su manera de aceptar, a regañadientes, que la memoria no se borra escondiéndola, sino reconociéndola. En la misa del día siguiente, Mercedes pidió al sacerdote una intención especial por las familias divididas, por los nombres nunca pronunciados y por los hijos que crecieron sin el lugar que les correspondía. La voz de la abuela retumbó en el templo y arrancó lágrimas discretas entre los presentes. La tradición del altar de muertos, que siempre había sido un rito colorido y alegre, se transformó en acto de reconciliación. La familia entendió que el verdadero legado del abuelo no eran las casas, ni los apellidos, ni siquiera las fotografías repetidas, sino la lección amarga de lo que ocurre cuando el silencio se impone sobre la verdad. Al salir de la iglesia, Mercedes caminó lenta pero erguida, sostenida por los brazos de sus nietos. Había cumplido su propósito en revelar lo que había callado demasiado tiempo. Y con esa revelación, la familia tenía ahora la posibilidad de reconstruir su historia sobre cimientos firmes, aunque dolieran. Porque, al final, lo que gana una familia cuando rompe el silencio no es el pasado perfecto, sino la libertad de mirar hacia adelante sin miedo a la verdad. En los días posteriores, la familia decidió abrir los baúles viejos que siempre habían permanecido cerrados. Entre ropa apolillada y libretas de misa, apareció una caja con sobres del registro civil, amarillentos por la humedad. Dentro había copias de actas de nacimiento de León, con los mismos apellidos que figuraban en el protocolo notarial. El hallazgo confirmó de manera definitiva la existencia
de esos otros hijos. Fue un momento de conmoción, pero también de alivio. Ya no había dudas ni cabida para suposiciones. La nieta Mayo R propuso entonces lo que parecía impensable en sí. Logramos encontrarlos. Deberíamos invitarlos algún día a poner una vela aquí también. La propuesta dividió de nuevo a la familia, pero esta vez el tono era distinto. Ya no se trataba de negar, sino de decidir cómo incluir esa parte de la verdad en su presente. Mercedes, con lágrimas serenas, susurró en sí de algo. Sirve mi confesión. Es para que ustedes no hereden mi silencio. Ese mismo fin de semana, la familia organizó algo inédito. Un nuevo altar, esta vez más grande, en el patio. Colocaron todas las fotos conocidas, pero también un marco vacío decorado con flores y papel picado, simbolizando a los descendientes que aún no conocían. Los vecinos, al pasar, se sorprendieron de ver un altar con un espacio abierto. Y Mercedes explicó sin vergüenza: es para los que faltan, para los que tienen derecho a ser recordados, aunque nunca estuvieran en nuestra mesa. La sinceridad de la abuela inspiró a más de uno a contar sus propios silencios. Ese altar, que durante años había sido un refugio íntimo, se convirtió en un símbolo de reconciliación comunitaria. El aroma del copal y del café, con canela, envolvía a todos. Y las velas ardían más intensamente que nunca. Fue en ese momento que los nietos entendieron la verdadera lección. Un altar no es solo memoria, es también justicia. Y al incluir a los ausentes, la familia había transformado el dolor en una forma de honrar la vida completa, sin tachaduras ni nombres borrados. Con el paso de las semanas, la conversación sobre los hijos de primera nupcia dejó de ser un tabú y empezó a convertirse en un proyecto familiar. La nieta Mayo R, con paciencia de investigadora, acudió a la hemeroteca municipal y encontró más recortes donde se mencionaba al abuelo en eventos sociales de León, siempre acompañado por una mujer distinta a Mercedes. En los recortes estaban llenos de felicitaciones y pequeñas notas de sociedad que en su momento habían pasado desapercibidas. Cada hallazgo confirmaba la doble vida que durante tanto tiempo se había ocultado. Ernesto, que al inicio se había negado a aceptar la evidencia, comenzó a cambiar de actitud. Una tarde, mientras limpiaba la mesa después de la comida, dijo con voz baja: tal vez sea mejor saber quiénes son antes de que ellos lleguen a buscarnos. Fue la primera vez que reconoció que la verdad no podía seguir escondida bajo capas de silencio. Mercedes lo escuchó y asintió en silencio, sintiendo que, aunque tardío, el gesto abría un camino hacia la reconciliación. La familia entonces tomó una decisión que parecía impensable meses atrás: iniciar una búsqueda formal en los archivos de León para dar con los nombres y domicilios de esos medio hermanos. No lo harían con ánimo de pleito por herencias, sino con la intención de reconocer la verdad y, si la vida lo permitía, tender un puente. Al mismo tiempo, decidieron que cada día de muertos, además de las fotos de siempre, el altar incluiría un espacio fijo con un letrero que rezara para los que aún faltan por llegar. Esa acción, sencilla pero poderosa, se convirtió en tradición. Los vecinos comenzaron a hablar de la valentía de Mercedes, de cómo había transformado el dolor en un acto de dignidad, y la abuela, lejos de sentir vergüenza, caminaba erguida, segura de que había hecho lo correcto. Comprendió que callar nunca protegió a nadie, y que hablar, aunque doliera, era la única forma de liberar a las nuevas generaciones de la carga de una mentira heredada. El altar, con sus velas encendidas y el aroma a cempasúchil, ya no era solo un ritual, era un testimonio vivo de que la verdad, aunque tarde medio siglo, siempre encuentra la manera de brillar. Un día, la nieta Mayo R regresó de León con una carpeta bajo el brazo. Había logrado, después de varias gestiones en el registro civil y en la parroquia local, obtener copias de actas de nacimiento con los mismos apellidos que figuraban en el testamento del abuelo. Los nombres de 3 personas aparecían claros, con fechas que coincidían con los años en que Mercedes estaba criando a sus propios hijos en Oaxaca. El impacto fue enorme de pronto. Los hijos de primera nupcia dejaron de ser una sombra abstracta y se convirtieron en personas reales, con nombres, edades y una historia que corría paralela a la de ellos. Mercedes,
con el documento en las manos, los acarició, como si fueran fotografías viejas. «Ellos también llevan su sangre», murmuró. El silencio se apoderó de la sala. Todos entendieron que, más allá del enojo y la traición, había una realidad humana que no podía seguir negándose. La familia debatió durante horas si dar el siguiente paso a buscarlos. Algunos temían abrir una herida más grande, otros pensaban en la posibilidad de un pleito por herencias, y no faltaba quien viera la oportunidad de sanar viejas fracturas. Mercedes, con una serenidad que sorprendió a todos, fue quien zanjó la discusión a «no se trata de reclamar nada, se trata de reconocerlos». Esa frase cambió el tono de la conversación. La nieta Mayo R. se ofreció a redactar una carta sencilla, respetuosa, en la que explicarían quiénes eran y por qué ahora, tantos años después, decidían tender un puente. No sabían si recibirían respuesta, pero dar el paso ya era un acto de valentía. Aquella noche, mientras colocaban nuevas velas en el altar, la familia entendió que estaban escribiendo un capítulo inédito, el del encuentro, aunque fuese solo simbólico, con los que siempre habían faltado en la mesa, y Mercedes, viendo las llamas encenderse, sonrió por primera vez en mucho tiempo, consciente de que su verdad ya no pesaba sobre ella sola, sino que se había convertido en semilla de reconciliación para todos. La carta viajó primero por correo tradicional, escrita a máquina en hojas blancas, con el mismo cuidado con que Mercedes solía redactar recetas de cocina o listas de mandados. «Somos parte de su historia y ustedes de la nuestra», decía una de las líneas centrales. Pasaron semanas de incertidumbre, hasta que un día el teléfono de la casa sonó con un número desconocido de León Ang al otro lado de la línea. Una voz femenina se presentó con nerviosismo. Era una de las hijas mencionadas en el testamento. Reconoció que durante toda su vida había escuchado rumores de que su padre tenía otra familia en Oaxaca, pero nunca imaginó recibir una confirmación directa. El silencio de los presentes en la sala fue total. Solo se escuchaba la voz de aquella mujer quebrándose entre frases. «No buscamos pleito», aseguró. «Solo queremos saber quiénes fueron ustedes en su vida». Mercedes, con lágrimas rodando por las mejillas, respondió con lo único que le salía del corazón: «Fuimos la otra mitad de su altar. Y ahora quiero que por fin estén completos». El primer encuentro presencial no llegó de inmediato, pero el simple hecho de haber roto la barrera del silencio transformó a ambas familias. Las llamadas telefónicas se hicieron frecuentes. Compartieron fotografías, anécdotas y hasta recetas que, sorprendentemente, coincidían. Era como descubrir que, pese a los muros levantados por el secreto, había puentes invisibles que unían costumbres, gestos y hasta palabras dichas de la misma manera. Los nietos de Mercedes, que habían cargado con el peso de la traición, empezaron a ver que del otro lado también había jóvenes con las mismas dudas, con el mismo derecho a preguntar quién había sido realmente aquel hombre que para unos fue padre y para otros abuelo. El altar de muertos del siguiente año tuvo, por primera vez, fotografías nuevas enviadas desde León en rostros, que hasta entonces eran extraños, pero que ahora ocupaban un lugar en la mesa iluminada por velas. Y cuando Mercedes encendió la última flama, dijo en voz alta: «Ahora sí, nuestro altar está completo». Si esta historia le conmovió, piense en cuántas familias guardan aún silencios que pesan más que los recuerdos. Documentos olvidados, fotos repetidas, firmas dobles, todo puede revelar verdades que transforman la manera en que entendemos a nuestros abuelos y padres. Romper esos silencios no destruye la memoria, la dignifica, la vuelve más humana y cercana. Por eso lo invitamos a reflexionar: ¿qué secretos podrían estar esperando ser contados en su propia familia? Lo animo con respeto a suscribirse a este canal, dejar su me gusta y activar la campanita para no perderse más relatos que rescatan la memoria de nuestros mayores. Comparta este video con sus seres queridos. En cada historia contada es una llama que se enciende en el altar de la verdad, y juntos podemos mantener viva la voz de quienes callaron demasiado tiempo.